Shalom a todos. Esta semana estamos viendo la porción Bo. Bo es una porción, digamos, bíblica en diferentes textos, vamos a llamarlo así. ¿Por qué razón? Porque primero concluye, vamos a llamarlo así, las tres mal llamadas plagas, porque realmente ninguna era plaga, todas eran manifestaciones o eran señales, o tot en hebreo lo que significa es señal, no ot, ¿verdad? O tot son señales. Entonces, realmente no tenía nada que ver con un tema de una plaga, como se tradujo en la Septuaginta. Eh, Porque plaga da a entender como que hubiera un poco como de maldad o que fuera algo malo. Y realmente no, estas señales sencillamente eran, este, vamos a llamarlo así, como de alguna manera, ¿cómo explicarlo? Eh, son realmente señales que Dios puso para que toda la gente, digamos, como que creyera. Aquí hay un tema de demostrar quién es Dios. Yo he estado hablando en algunos Shabbat sobre eso, sobre que Shemot significa nombres, ¿no? Y Shemot se llama este libro. Entonces, en la Septuaginta se cambió el nombre Shemot por Éxodo. Y eso tiene una connotación bastante distinta porque la Septuaginta da enfoque o que lo principal que tenía realmente era la salida. Ese es como el centro de atención, la salida de Egipto, la liberación de la esclavitud. Pero en el hebreo, realmente Shemot lo que significa son nombres. Entonces, digamos que si lo queremos analizar bien, tenemos que empezar a ver los nombres que se van como descubriendo en esta porción, ¿no? Cada vez que damos un nombre, busquemos qué es, por qué está aquí, para qué está acá. ¿Por qué? Porque lo que trata de buscar la Torá es que vayamos descubriendo esos nombres. Empezó primero diciendo quiénes eran los nombres de las personas que habían bajado, los patriarcas, luego las 70 almas, luego empieza a decir cómo salió el nombre de Moshe, las parteras, después de eso y empieza a nombrar las personas que realmente tenían importancia para la historia. Y casualmente deja sin nombre a los personajes supuestamente importantes, ¿no? ¿Quiénes eran los personajes importantes? Para los cortesanos, los magos. O sea, es decir, aquella nación esclava tuvo que haber conocido esos nombres y tuvo que haber venerado esos nombres. Pero para Dios no tuvieron peso, no tuvieron importancia, no tuvieron nada de importancia relativa, nada. Y al final quedaron como una función sin nombre. Por eso es que hasta el día de hoy no sabemos exactamente quién fue el paró que estaba gobernando en Egipto en ese momento, ¿no? Eh, no sabemos quiénes eran los capataces a ciencia cierta, aunque, digamos, nos diga el Midrashim que, que fueron los mismos hombres que se hacen rebeldes de la tribu de Shimeón, más adelante en el libro de Bamidbar. Eh, pero lo importante es que vamos descubriendo nombres. Y es así que se van como cambiando ciertos nombres. Y uno de los nombres que se cambian son plagas. Y se pone plagas. ¿Ok? Sin embargo, Dios, previo a iniciar todas estas señales o estas maravillas que iban como contra natura, vamos a llamarlo así, Dios decide quebrar un espacio como un espacio físico. Entonces, resulta que Dios dice en Shemot 12, 2, que él iba a demostrar, iba a quebrantar a todos los dioses de Egipto. Pero no solamente eso, sino que también quería como dar como cierto un mensaje que iba a distintos públicos. Véase, el mundo antiguo veneraba a Egipto, veneraba a Paró, lo veneraba como un dios. Este hombre Dios
era hijo de Ra, y a su vez había un montón de dioses alrededor de él que gobernaban como todo Egipto, desde el Nilo, el cocodrilo, los toros, el sol, la luna, la muerte, eh, salud, etcétera, y todos ellos gobernaban Egipto. Pero, y todas las naciones que habían sido gobernados por ellos, por los egipcios, habían terminado creyendo que Paró era Dios y sobre la teocracia egipcia, vamos a llamarlo así, el sistema egipcio, ¿no? Todos los vasallos de ellos. Entonces hay un mensaje, y aparte de eso también estaba el concepto de un Dios regional. Digamos, los asirios tenían un Dios que gobernaba sobre Siria. Los egipcios tenían dioses que gobernaban sobre Egipto. Los de Midian tenían dioses que gobernaban sobre Midian. Es decir, el dios de una tierra específica tenía su propio dios. Y a medida que iban conquistándose unos con otros, así esos dioses iban avanzando. Entonces podían decir por eso, mi Dios es más fuerte que tu Dios. ¿Ok? Y de ahí es que nace la palabra de decir el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, el Dios eh, de, de, ¿cómo se llama? De los egipcios, etcétera. Entonces iban midiendo fuerzas. Entonces, claro, en ese momento, ¿quién era el campeón de todos los dioses? Pues claro, eran los egipcios, no eran los que gobernaban casi todas las tierras en ese momento, civilizaciones conocidas. De ahí es que sale un tema bien interesante, eh, que realmente Dios quiere demostrarle a todas las civilizaciones del mundo que Él es Dios. Es incluso Dios sobre una nación de esclavos que vivían bajo la opresión y bajo la sociedad egipcia. Es decir, este Dios de los esclavos era más fuerte y este Dios se movía por el desierto y a toda tierra que llegaba era un Dios poderoso. Es decir, era un Dios que se tenía que respetar. Segunda capa era demostrar a los egipcios que su Dios Paró no era tan Dios. Tercero, demostrarle a Paró mismo que como él había crecido, él no era Dios. Y cuatro, demostrarle a los propios israelitas que habían caído en el panteísmo y habían caído um, en la adoración de diferentes ídolos y habían olvidado posiblemente o se habían mezclado ciertas ideas también de el Dios de Israel. Entonces, era como recuperar su territorio y convencerlos a ellos de que realmente Dios es Dios. Y este Dios dijo, mi nombre será el que yo me quiera manifestar, Yuhei, que básicamente eso es lo que yo seré el que desea manifestarme o el que quiera ser, ¿no? O seré el que seré. Eh, y es ahí donde decía en Shemot previamente a Abraham, a Jacob, me manifesté como el Shaddai. Y esta es interesante que el Shaddai viene como el Dios que cuida, ¿no? Porque Shaddai es una raíz de una palabra que significa los pechos, ¿no? De una madre, que es donde resguarda a su bebecito, ¿no? Esa es la idea. Pero también el Shedah, que es como también se podría leer, porque recuérdense que en el hebreo no existen vocales, sino que la Aleph se le ponen ciertos signos como para dar lectura, pero realmente en el hebreo no se puede leer de diferentes maneras, ¿no? Entonces, Shedah lo que significa límites, es decir, Dios de los límites. Era como que Dios se había puesto límites previamente como para que la gente supiera que había leyes que gobernaban, pero que Dios mismo podía romper esos límites para
para que demostrar solamente para darle la conciencia a la gente que Él era Dios. Y luego tenemos también eh, que dice que Él va a destruir a todos los dioses de Egipto y empieza entonces cada una de las manifestaciones de Egipto empiezan a salir, vamos a llamarlo así, a destruir a cada uno de los dioses. ¿Ok? Por ejemplo, la, la señal de la oscuridad dice que era una eh, oscuridad palpable, es decir, que era una oscuridad no tanto física, porque es bien profundo esto, pero digamos que como que el sol se apagó y que ni siquiera la mano te podía ver y eso generó que los cuerpos ya no se pudieran mover. No es que no quisieran, sino que no se pudieron mover durante 3 días, dice, eh, y que fue demasiado denso, ¿no? La oscuridad. Y entonces Dios puso como regla día y noche, pero ahí se rompió un ciclo, ¿no? De un día, por ejemplo. Dios está quebrando, digamos, como sus leyes para demostrar, en este caso, que Ra, Dios Sol, no es Dios, que inclusive Dios apaga a Ra y gobierna en la oscuridad. ¿Ok? Vemos también, por ejemplo, Paró era Pa-Ra, la lengua de Ra, eh, y al final de cuentas, Paró es hijo de Ra, ¿no? Eso es lo que significa. Entonces, él se creía el primogénito de Ra eh, y un dios, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Toma a todos los primogénitos, que no necesariamente Paró era, este Paró de esta, era, vamos a llamarlo así, eh, no era necesariamente primogénito, pero en caso que hubiera sido primogénito, Dios lo deja vivo para que vea que todos los primogénitos de los animales, los que ahí estaba luchando contra los dioses, porque los animales representaban dioses, y las personas se mueren. Por último, tenemos también eh, la, la de las langostas, ¿no? Con las langostas, realmente, primero lo que viene es que devora lo que quedó tras el granizo, ¿no? Y entonces, y aparte de eso también hay un sacrificio del cordero, ¿no? Que es Pesaj, ¿ok? Que también es una parte de lo que significa esto, ¿no? Eh, ahora, la langosta, habían 3 dioses afectados que eran de Egipto. Uno era Set, que era el dios del caos y de las tormentas. El segundo era Neper, que era un dios del grano y la cosecha, porque las langostas destruyeron las cosechas, los granos. Isis también fue, digamos, destruido, porque era la protectora de la vida y la agricultura. Y la langosta devora lo que el granizo dejó. Es decir, Dios controla el caos, el grano, las cosechas, la lluvia, la vida, la agricultura. ¿Ok? Egipto clamó a sus dioses y no hubo reconstrucción. ¿Ok? Sin Dios. Y por otro lado también vemos el otro ídolo que aparece en esta época, ¿verdad? Que era un cordero sagrado. Este cordero sagrado, ¿verdad? Era, digamos, era Hanum, era un dios para los egipcios, perdón. Ok, entonces, al final, lo que está diciéndonos aquí la Torá es, vamos a destruir
Y lo que Dios está demostrando, está aplastando a todos los dioses egipcios. Primero porque Israel, ya en 80, 120 años que habían sido esclavos, ellos habían aprendido. Ellos no se quejaban de la estrechez de la mente, sino que del sufrimiento físico. Entonces, creo que por ahí es que va más o menos el tema de esta porción. Bo significa envió. Eh, y se ve una ruptura también entre Moshe, que le dice, no te volveré a ver la cara, le dice a Paró, pero luego vemos que Paró los manda a llamar en la noche, ¿no? Y entonces Moshe se presentaba en el día. Y cuando él decía ver tu rostro, lo que significa de alguna manera es como presentarme como un embajador. En la noche no iba a ver su rostro. Y después de eso salen de Egipto y después de eso realmente nunca más se vuelven a ver. Al final también Dios le da un botín a los israelitas, que ahí dice, pídele prestado, pero realmente no es un prestado como con intereses, como banco, sino que es pídele al que está a la par, tu vecino egipcio, de que necesitas plata, oro, etcétera, y dice que los egipcios se lo dieron con buen corazón, ¿no? Entonces Israel sale y digamos que ahí termina como esta porción. Este es un resumen muy grande en pocas palabras, ¿no? Luego leemos la porción de la Haftará en Jeremías 46, 13-28. Y básicamente lo que dice acá es que Dios revela el destino de Egipto a Jeremías. Lo que dice proclamando en Egipto y que se oiga en Migdol, que se oiga en Memphis y en Tafnes. Di, manténganse firmes y prepárense porque la espada los ha devorado a su alrededor. Básicamente lo que está diciendo que Egipto va a ser destruido. ¿Ok? Y al final da un consuelo, ¿verdad? Donde básicamente le anuncia que va a haber un Midad Midad, que los babilonios lo van a destruir y que posteriormente también a Israel le dice, hey, no temas, ok, tú vas a estar exiliado, vas a ser redimido. Por eso es que dice, no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel, porque te redimiré desde lejos y a tus hijos de la tierra de su cautiverio y Jacob volverá tranquilo y en paz. Ok, entonces, eso básicamente, ¿no? Es lo que al final de cuentas nos está diciendo la porción. Quizás voy a leer así rapidito, unos 15 minutos más. Dice el 10:1, y dijo el Eterno a Moisés, ve, vos, al faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para manifestar estas mis señales entre ellos. Y aquí uno se pregunta, y el rabino siempre lo decía, aquí a veces la pregunta es, ¿y que Paró perdió el libre albedrío? Y realmente no. Dios lo único que dejó es que se endureciera su corazón, es decir, no, no es que Dios se lo hizo insensible, sino que permitió que esa persona fuera a la autodestrucción. ¿Ok? Eh, y esto yo lo veo algo así como, creo que si no me recuerdo, había una cantante muy famosa que se llamaba Whitney Houston. No sé si ustedes la conocieron. Pero esta señora fue una cantante muy famosa en los años 80, 90, hasta hizo películas, era millonaria, pero poco a poco empezó a caer en drogas, empezó a caer en una adicción. Poco a poco ella se fue como desvaneciendo, apagando y fue perdiendo como su voluntad, vamos a llamarlo así. Las drogas la sumieron en una triste realidad que terminó en las calles de Estados Unidos
hasta que un actor que había trabajado con ella en una película, no me acuerdo el nombre del señor, digamos que le ayudó a salir, la habilitaron, pero al final, al parecer, murió también por una sobredosis o una ingesta de un medicamento en exceso. Aquí, digamos, yo vuelvo también hacia otro aspecto, ¿no? Digamos, cuando alguien se va endureciendo y Dios no le permite, como digamos, que le cale, porque Dios de repente manda mensajeros y uno se hace como, no me importa, no entiendo, no sé, se va endureciendo el corazón y eso se va perdiendo sensibilidad. Lo vemos también, por ejemplo, un caso claro, Maduro. Maduro, líder de Venezuela, él realmente se creía super Dios, eh, era, digamos, increíble cómo le hablaba Trump diciéndole, venga para acá, cobarde, yo aquí voy a seguir gobernando, y que empezaba a hacer un show de los aviones, un show con radares, etcétera. De repente Estados Unidos manda los aviones, cambia un poquito el discurso, pero sigue siendo el mismo malvado de siempre, la misma historia de Parón. Estados Unidos manda gente a negociar con él y él rechaza todo. Había robado tanto que tenía 180 toneladas de oro en Suiza, tenía una fortuna personal de 10.000 millones de dólares, mientras torturaba el pueblo, mientras el pueblo estaba con 4 o 3 dólares al mes sobreviviendo. Y entonces, y con una hiperinflación bárbara, mientras él vivía como rey. Y entonces se obstinó, no quiso aceptar ningún trato, no iba a salir del poder, hasta que llegaron a los estadounidenses, entraron a Caracas, lo sacan de Miraflores junto con su esposa y ahora están en Estados Unidos, esperando inclusive un juicio. Entonces, el hombre multimillonario, fuerte, poderoso en su país, ¿cómo terminó? Terminó mal. ¿Por qué? Porque su corazón se fue endureciendo. Él fue perdiendo como la noción, la sensibilidad humana de decir, hey, tengo que dejar el poder. Y entonces así podemos ir viendo un montón de casos de gente que se endurece el corazón. Dios no se los endurece. Las acciones de ellos van haciendo que se endurezca y llega un momento que Dios mismo dice, ok, ahí te dejo. Y cuando eso es, ahí te dejo, es que se endurece el corazón. Y en porción Po dice que no solo había endurecido el corazón de Paró, sino que también el corazón de sus siervos, para manifestar mis señales en medio de ellos. Y dice, y para que cuentes en presencia de tu hijo y del hijo de tu hijo lo que yo hice en Egipto y las señales que obré en medio de ellos, a fin de que vosotros sepáis que yo soy el Eterno. Y vinieron Moisés y Aarón al Paró y le dijeron, así ha dicho el Eterno, el Dios de los Hebreos. Aquí, digamos, es interesante que se presenta como el Dios de los Hebreos, se presenta Adonai Elohei Jaibrim. Y Y es interesante porque aquí estamos hablando, como se recuerdan lo que les decía, que era como Dios de Egipto, Dios de los hebreos. ¿Ok? Está haciendo una separación. Y eso es un mensaje para los egipcios, para los cortesanos, para Paró, para todas las sociedades y para los mismos hebreos. ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Y este es una pregunta muy, muy profunda. ¿Por qué? Porque como que Dios le va diciendo, no es una vez, no son dos veces, no son tres veces, sino que muchas veces he hecho manifestaciones. Y no, el problema no es que no me quieras escuchar, el problema no es que no reconozcas
que yo soy Dios o que tú sepas que tú no eres Dios. El problema es que no quieres humillarte, ¿ok? Y realmente podríamos preguntar, digamos, ¿qué significa eh, humillarme delante de ti? Eh, entonces, y realmente es una pregunta bien retórica, ¿verdad? Y entonces no le pregunta cuánto tiempo más, sino que lo que está revelando es la resistencia de Paró. ¿Hasta cuándo? ¿Qué límite más necesitas para reconocer? Y la clave es, rehusarás humillarte, ¿no? Eh, y humillarse es someterse, es responder, es dejarse como moldear, afectar. No es solamente ser como humildito que le llamamos, ¿no? Él no quiere responder a Dios. ¿Y ante quién? Delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él se considera Dios. Entonces, el humillarse ante Dios, ¿qué es lo que implicaría para Paró? Primero aceptar que no es absoluto, ¿no? Y reconocer que existe una autoridad por encima de él, por encima del Estado, y eso es un colapso a todo el sistema. ¿Y por qué lo hace antes de esta señal del Otot, de la plaga de las langostas que hace esto? Miren, primero es, ya de por sí la pregunta denota que hay misericordia de Dios y hay amor de Dios hacia Paró. O sea, te voy a destruir, ¿me entiendes? Podés evitarlo, te querés aferrar. Y entonces, y esto expone a Paró frente a los demás, de su propio siervo, ¿no? Y entonces es perder la soberanía, es ceder, es desaparecer, ¿no? Para la Torá, humillarse lo que significa es alinearme con la Torá o con la verdad. Para Paró, lo que significa es voy a perder el estatus. Entonces, la pregunta, ¿hasta cuándo vas a sufrir? ¿Hasta cuándo vas a humillar a Egipto? No, sino que hasta cuándo tú te vas a resistir hasta mí, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta bien abierta que denota la misericordia de Dios para Paró. Y luego le dice, deja ir a mi pueblo para que ellos me sirvan. ¿Saben quién otro también tuvo esta misma actitud hace poco? Fue jamás. ¿Hasta cuándo iban a liberar a los rehenes? Esa era la pregunta, ¿no? Y terminaron totalmente destruidos. La gente dice, no, fue exagerado. Yo pienso que no. Yo pienso que Israel quería liberar a su pueblo, ¿no? Quería liberar a realmente a su gente. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo jamás? Bueno, quería ser un poco igual que Paró y lo pagaron caro. ¿Por qué dice? Porque si tú rehusas aún dejaría a mi pueblo de aquí, que mañana traeré langostas dentro de tus límites, es decir, en todo Egipto, los cuales cubrirán la faz de la tierra, dice, de manera que no podrá verse la tierra, y comerán el residuo de lo que escapó y lo que os quedó del granizo, y comerán todo árbol que crece en el campo, y llenarán tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de los egipcios, como no vieron tus padres ni los padres de tus padres desde el día que estuvieron sobre la tierra hasta el día de hoy. Se volvió entonces y salió de la presencia de Paró. Los siervos de Faraón dijeron, ¿hasta cuándo ha de sernos este hombre un impedimento? O sea, devuelve la pregunta, ¿hasta cuándo? Ok. Y entonces dice, deja que vayan estos hombres y siervas, sirvan al Eterno su Dios. ¿Acaso no sabes que todavía en caso contrario quedará destruido Egipto?
E hicieron volver a Moisés y a Aarón a la presencia del faraón, y él les dijo: id servir al Eterno vuestro Dios. Mas ¿quiénes y quiénes son los que han de ir? Y Moisés dijo: con nuestros jóvenes y con nuestros ancianos iremos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestro ganado menor y con nuestro ganado mayor. Iremos porque hemos de celebrar una fiesta al Eterno. Y él les dijo: que el Eterno sea con vosotros, así como yo os enviaré a vosotros y vuestras criaturas. Mas miradlo bien, porque el mal está frente a vosotros. No hagan así, id vosotros los hombres y servid al Eterno, pues esto pedisteis. Y fueron echados de la presencia de Paró. Y el Eterno le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto, a fin de que suba sobre la tierra de Egipto la langosta y coma toda la hierba del país, todo lo que dejó el granizo. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y el Eterno dirigió un viento del oriente hacia el país y todo aquel día y toda la noche. Y cuando llegó la mañana, el viento del oriente transportó la langosta. Y subió la langosta sobre todo el país de Egipto y se pasó sobre todos los límites de Egipto. La plaga era muy grave. Antes de ella hubo langostas, no, nunca hubo langostas como esta, ni después de ella habrá igual. Y cubrió la faz de todo el país y se oscureció la tierra y se comió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo y no quedó nada verde en el árbol ni en la planta del campo en toda la tierra de Egipto. Se apresuró a llamar el faraón, versículo 16, a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra el Eterno, vuestro Dios, y contra vosotros. Y este es como la lágrima de cocodrilo, porque realmente él no estaba arrepentido, ¿no? Sino que reconoce, pero no se humilla. Y dice: ahora pues perdonad por favor mi pecado solamente esta vez, y suplicad al Eterno vuestro Dios que aparte de mí solo esta muerte. Y él salió de la presencia del Paró y oró al Eterno. Y el Eterno hizo formar un viento occidental muy fuerte que alzó a la langosta y le echó al Mar Rojo, que aquí realmente es el Yansuf o al Mar Rojo. El Yansuf realmente era llamado así, no el Mar Rojo que ahora conocemos como Mar Rojo, sino que el Yansuf eran todos los vertientes del delta del Nilo, lagos, que incluía parte de lo que ahora es el Mar Rojo, ¿no? Por eso es que eh, Yansuf es mar de los juncos, ¿ok? Y no quedó ni una langosta en todos los límites de Egipto. Mas el Eterno endureció el corazón de Faraón y él no dejó ir a los hijos de Israel. Y dijo el Eterno a Moisés: extiende, perdón, tu mano hacia el cielo y que haya oscuridad sobre la tierra de Egipto. Y entonces acá es Hoshech, que es la oscuridad que menciona Egipto en Bereshit, cuando todavía no existía la luz. Sobre la tierra de Egipto y oscuridad palpable, más que de la noche, dice. Y Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo densa oscuridad en toda la tierra de Egipto por 3 días, y no se veían los unos a los otros, ni nadie se levantó de su puesto durante 3 días, para que todos los hijos de Israel, y para todos los hijos de Israel había luz en sus habitaciones. Es decir, lo que aquí está diciendo básicamente es que todos tenían oscuridad, pero los hijos de Israel tenían luz en sus casas. Entonces, no es solamente una oscuridad física, sino que es una luz espiritual, ¿no? A mí me llama la atención esta señal porque según los Midrashim dicen de que la gente prendía una candela, por decir algo, y se apagaba. Es decir, había una absorción de la luz. Y por otro lado, en Israel, solo en las casas, o sea, si él salía a la calle, ya no había luz, pero si estaba en su casa, sí había luz. Es, eso es una señal, ¿no? Interesante. Y esto lo que nos quiere decir también es que la redención, perdón, empieza en lo interior, en la casa, ¿no? No a nivel nacional. Y el faraón llamó a Moisés y dijo: id, servid al Eterno, queden solamente vuestro ganado menor y vuestro ganado mayor, vuestras criaturas también irán con vosotros. Y Moisés dijo: también tú has de darnos sacrificios y holocaustos para que los ofrezcamos al Eterno nuestro Dios. Y también nuestro ganado ha de ir con nosotros, no quedará ni una pezuña,
porque de él hemos de tomar para servir al Eterno nuestro Dios, y nosotros no salimos, no sabemos cómo serviremos al Eterno hasta que lleguemos allá. Y endureció el Eterno el corazón de Faraón, y él no quiso dejarlos ir. Y Faraón le dijo, vete de mi presencia, guárdate de volver a ver mi rostro, porque el día que vieres mi rostro morirás. Esto no quiere decir de que cuando te vea otra vez la cara, sino que es cuando tú vuelvas a pedirme una audiencia, ¿no? Y Moisés respondió, bien has dicho, no seguiré más viendo tu rostro, es decir, no te voy a buscar nuevamente, ¿ok? Y luego vamos al capítulo 11 y dijo, y Dios, esta vez no lo hizo ni Moisés ni Aarón, sino que Dios mismo lo iba a hacer. Tengo que enviar una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto, después del cual él os dejará ir de aquí. Cuando os envíe definitivamente os expulsará de aquí. ¿Ok? Habla pues en presencia del pueblo que cada hombre pida a su compañero egipcio y cada mujer a su compañera objetos de plata y objetos de oro. Y eso más adelante vemos de que fueron los que ocuparon para construir el becerro de oro. Y el Eterno dio al pueblo gracia a los ojos de los egipcios y también al varón, el varón de Moisés era muy grande. El nombre de Moisés era muy grande en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Y Moisés dijo, así ha dicho el Eterno, como a medianoche saldré de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que habría de sentarse sobre su trono hasta el primogénito de la esclava que está tras la piedra de moler, todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca lo ha habido y como nunca lo habrá. Mas ni un perro moverá su lengua contra ninguno de los hijos de Israel, ni contra hombre ni contra bestia. Para que sepáis, perdón, que el Eterno hace distinción entre los egipcios de Israel. Y esto es interesante porque yo siempre había pensado que los primogénitos se refería solo a hombres, pero realmente primogénito puede ser mujer también. Eh, y dice, y descenderán a mí todos estos tus siervos y se posternarán delante de mí diciendo, sal tú con todo el pueblo que te sigue. Y después de esto saldré. Enseguida salió de la presencia del faraón con encendida ira. Y entonces eh, dice, y el Eterno dijo a Moisés, no escuchará el faraón a fin de que se multipliquen mis maravillas en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas delante del faraón, y el Eterno endureció el corazón del faraón y no dejó de ir a su tierra a los hijos de Israel. Y quizás solo voy a leer el último verso, el 12, 20, si no me recuerdo. Y, bueno, el capítulo 12 básicamente lo que habla es del Pesaj y se les dice el primer mandamiento como Israel, como nación, le dice Dios que va a guardar los tiempos, ¿no? Y la primera celebración es Pesaj. Durante 7 días van a estar con la matzah y después de eso van a celebrar Pesaj. Y luego dice que van a poner sobre los dinteles la sangre que representa la vida. Básicamente no es que la sangre tenía poder, sino que era la representación. Pero básicamente lo que Dios premia es la lealtad. ¿Ok? Y entonces, y Dios hace que el pueblo mismo de Egipto expulse a ellos. ¿Ok? Y ahí son recompensados por todos los años de trabajo forzoso, ¿no? Y, y dice que salieron de Ramsés o de Ramsés a Sucot. ¿Ok? Es interesante que salen de el lugar que salió Ra. ¿Ok? Y que van
llegan a Sucot, que implica cabañas, ¿no? Eh, y Sucot es la morada temporal, ¿no? ¿Ok? Este, así que, y todo lo que estamos viendo acá es que a final de cuentas lo que estaba buscando Dios era que iban a estar liberando a Israel de la misma opresión de mente que ellos tenían, ¿no? Tenían que ser obedientes, tenían que no ser como Paró, endurecer el corazón, ¿verdad? Y entonces, eh, y eso básicamente, ¿no?